Es un gran honor poder estar aquí en este hermoso lugar, en este hermoso edificio. Let me tell you a little bit about myself. Permítame contarles un poco acerca de mí. I'm a retired Air Force meteorologist, Soy un meteorólogo de la Fuerza Aérea, pero estoy retirado. and also have a degree in geophysics También tengo un grado, un título académico en geofísica and information in computer science. y también tengo formación And en ciencias computacionales, en ciencias con tecnología computacional. so I just say that to let you know that my head is full of science. Así que yo les estoy diciendo esto para que sepan que mi cabeza está llena de ciencia. And the Bible does not contradict science. Y la Biblia no contradice a la ciencia. So I did that for 20 years, and then I went into the ministry for 23 years. Así que yo trabajé en el campo de la ciencia por 20 años y luego trabajé en el ministerio cristiano por otros 20 años más. In just the teaching ministry and administrative pastor. Y trabajé en el ministerio de la enseñanza, también como un pastor administrativo en mi iglesia. So this talk is, I want to tell you about the literal biblical creation account that's foundational to our Christian faith. Y lo que quiero hablarles hoy es acerca de el registro y el testimonio bíblico que tiene la creación. And in this first session this evening, I'm going to show you how Jesus Christ is revealed in a number of Christian doctrines of creation. Y quiero mostrarles en esta noche cómo Jesucristo es revelado en algunas de las doctrinas de la creación. So the subject of origin boils down to worldview authority. Okay. Okay. Okay, so Okay. Así que el tema de esta noche nos presenta un problema con la autoridad de los puntos de vista o de las cosmovisiones. So we either look at subjects from a secular or a biblical viewpoint. Nosotros podemos mirar los temas, diferentes temas de nuestra vida, de dos maneras. Lo podemos ver desde una perspectiva secular o desde una perspectiva bíblica. So we either believe in a young earth as the Bible teaches, Entonces, nosotros podemos o bien creer en una tierra joven, como lo enseña la Biblia, or we believe in an old earth of millions and billions of years as the secularist. o podemos creer en una tierra que tiene miles de millones de años, como los seculares lo presentan, los científicos seculares lo presentan. So when we develop our worldview, we get information from different sources. Cuando nosotros estamos formando nuestra perspectiva o nuestra cosmovisión, nosotros recibimos información de muchas partes. And you can see them listed there, and of course the most important one is God's Word. Y aquí podemos ver, de entre todas las cosas en las que recibimos información, la más importante es la palabra de Dios. So the question is, where does our ultimate truth come from? Entonces la pregunta es, en última instancia, ¿de dónde viene nuestra fuente de la verdad? ¿De dónde obtenemos la verdad? And our ultimate truth needs to come from God's Word. Y nosotros, nuestra fuente del conocimiento de la verdad debe de venir de la Biblia, de la Escritura. And I'm not saying that the Bible is a science textbook, Ahora, no estoy diciendo que la Biblia es un libro de texto científico, but any scientific facts will not contradict the Bible. sino que ningún hecho científico, ninguna teoría científica va a contradecir a la Biblia. Now, Moses wrote the first 5 books of the Bible, Genesis being the first. Ahora, Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia y el primero de estos es Génesis. And Jesus said in John 5:47, if you don't believe Moses, why should you believe me?
Y Jesús dijo, recuerdan en Juan 5:47, como lo tenemos en pantalla, pero si ustedes no le creen a Moisés, como está escrito, ¿cómo creeréis mis palabras? Dijo Jesucristo. So the idea is that we filter all truth through a biblical framework. Así que nosotros debemos de filtrar toda verdad que recibimos a través de una perspectiva bíblica, a través de la Biblia. And that includes scientific truth. Y eso incluye las verdades o las teorías científicas. Now, when you contrast worldviews, it's actually not science versus religion. Ahora, cuando tú contrastas y haces una comparación o un contraste entre las cosmovisiones o perspectivas, no hay algo como ciencia versus la Biblia. And naturally, by faith, we believe the Word of God and we believe creation. Y por supuesto, naturalmente, por la fe nosotros creemos en la Biblia, creemos en la creación. But the evolutionist also believes by faith that evolution occurred. Pero los evolucionistas también creen por fe que nosotros venimos a través de la evolución. And at the bottom there you can see a quote, one of many by an evolutionist. Y aquí tenemos una cita de un hombre que cree en la evolución y él dice lo siguiente: todos creemos, como un artículo de fe, que la vida evolucionó de la materia muerta. And in fact, Dr. Michael Ruse made this statement which underscores that fact. Entonces, Michael Ruse, de hecho, hace una declaración como esta, como la que tienen en pantalla. La evolución es más que mera ciencia, la evolución es promulgada como una ideología, una religión secular, una alternativa completa al cristianismo con significado y moralidad. Now, we're talking about worldviews, a secular versus a biblical worldview. Ahora, estamos hablando de perspectivas, de dos distintas perspectivas, ¿verdad? La perspectiva secular y la perspectiva bíblica. And the question is, who's winning that battle? Ahora, pensando en que si esto fuera una guerra, ¿quién está ganando la batalla? ¿La perspectiva secular o la bíblica? And unfortunately, many young people are walking away from the faith Ahora, desafortunadamente, mucha gente joven hoy en día está alejándose de la fe. and many times it's because they think that science has discredited the Bible. Y muchas veces esos jóvenes se alejan de la fe porque creen que la ciencia está desacreditando hoy en día a la Biblia. In the graph, unfortunately, you can see that the people who do not have any faith outnumber evangelicals in the United States. En el gráfico ustedes pueden ver que las personas que no profesan ninguna fe han pasado en los últimos años, han sobrepasado a los evangélicos en los Estados Unidos. Ese es el gráfico. So our worldview actually affects and determines many ways we think about things. Así que nuestra cosmovisión o nuestra perspectiva determina cómo nosotros vamos a ver diferentes temas, diferentes cosas. So you can take any of those issues and go back to the Bible, even in Genesis, to see some foundational truth. Y entonces tú puedes tomar cualquiera de estos temas que están aquí y puedes volver a las Escrituras, incluso ir a Génesis y ver algunos asuntos fundamentales enseñados allí en Génesis acerca de cualquiera de estas cosas, de estos temas relevantes. And when I talk about creation, I'm talking about the first 11 chapters of Genesis, all the way through the Tower of Babel. Entonces, cuando yo hablo de la creación, me estoy refiriendo a los primeros 11 capítulos de Génesis, que concluye con la edificación de la Torre de Babel. So now we're going to look at 9 different doctrines in the Bible that are founded in Genesis. Ahora vamos a ver 9 doctrinas distintas que son encontradas en Génesis, que solamente en Génesis se enseñan 9 distintas doctrinas. And again, we will see Jesus Christ revealed in each one of these. Y de nuevo les digo, Jesucristo está revelado en cada una de estas cosas, de estos temas o doctrinas. So the first doctrine is the basic doctrine of our triune creator. Entonces la primera verdad que nosotros encontramos, la primera doctrina, es acerca de nuestro Dios trino, creador, el Dios en Trinidad, nuestro Dios en Trinidad, creador. The very first verse of the Bible says, "In the beginning God created the heavens and the earth." En el primer versículo que encontramos en la Biblia, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
And it names God Elohim. It is a singular in meaning, but plural in form. Pero aquí, y entonces la palabra Dios aquí es la palabra Elohim, que está en singular, en su significado como un solo Dios, pero está hablando en plural en su forma. En su forma la palabra Elohim habla en plural. You can see that God as creator is attacked in many ways with the black arrows there. Podemos ver que... Attack, yeah. Okay. Vemos que la creación de un Dios creador, esta doctrina de un Dios creador es atacado por diferentes teorías distintas, y aquí lo vemos representado en estas flechas negras. Jesus affirmed the creation in Mark chapter 10. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo confirmó y afirmó la creación en Marcos capítulo 10. When he was referring to Adam and Eve's creation in the creation week. Cuando él habló acerca de la creación de Adán y Eva, recuerdan lo que él dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Obviously, there are dozens of Bible verses that tell us that God is our creator. Por supuesto, hay docenas de versículos que nos dicen que Dios es nuestro creador. In the first verse there, Genesis 20, verse 11, it says that God created everything in 6 days and gave us a work week pattern. Dice que en el primer versículo, en el primer capítulo de la Biblia, nosotros encontramos que Dios creó todo en 6 días y nos dio un patrón de una semana laboral, de una jornada de una semana laboral. And it says that God spoke the universe into existence. Y dice que Dios habló, creó a través de su palabra y trajo a la existencia todo el universo. Now let's review real quickly what the Bible says about those first 6 days. Ahora vamos a ver rápidamente lo que la Biblia revela o nos dice acerca de esos primeros 6 días de la creación. On day 1, he created a water-covered earth and light and darkness. En el primer día, Dios creó una tierra cubierta por agua, la tierra, y creó la luz y la oscuridad. On day 2, he created the atmosphere. En el día 2, Él creó la atmósfera. On day 3, the dry land and the plants. En el día 3, Él creó una tierra seca y las plantas. On day 4, the sun, the moon, and all the stars. En el día 4, Él creó el sol, la luna y todas las estrellas. On day 5, sea life and flying creatures. El día 5, Él creó la vida en el mar y todas las criaturas que vuelan, todas las aves del cielo. And on day 6, land animals and mankind. Y en el día 6, Él creó todos los animales de la tierra y al ser humano. The Bible says that God created Adam and Eve in his image. La Biblia dice que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. And after he created everything in 6 days, he said it was very good. Y cuando terminó de crear todo, ¿qué dijo Dios? Que todo era bueno. Now, when did this happen? Ahora, How long ago? ¿cuándo pasó esto? ¿Qué tanto tiempo ha pasado desde que esto ocurrió? Again, we look at the Bible and we see that from Adam to Seth was 130 years. Ahora, nosotros podemos ver que, si miramos en la Biblia, podemos ver que desde Adán hasta Set pasaron 130 años. And when Seth was 105 years old, his son was born. Y cuando Set cuando cumplió 105 años, nació su primer hijo. Anybody can add up the numbers from Adam to Abraham. Bueno, ¿alguien podría sumar los números que tenemos entre Adán y Abraham? And so we have about 2,000 years from Adam to Abraham. Y entonces tenemos aproximadamente 2000 años entre Adán y Abraham. About 2,000 years from Abraham to Jesus. Tenemos aproximadamente 2000 años entre Abraham y Jesucristo. And another 2,000 years from Jesus to today. Y tenemos otros 2000 años entre Jesucristo y nosotros. So when we believe the Bible, we see that the world and the universe is about 6,000 years Entonces, old. cuando creemos en la Biblia, creemos en la creación de la Biblia, debemos decir que la Biblia tiene aproximadamente unos 6000 años.
Now, of course, this idea of 6,000 years and a young earth is scoffed at by many people. Ahora, por supuesto, mucha gente se burla de esta idea de que o esta verdad, mejor dicho, de la Escritura, de que tenemos aproximadamente 6.000 años. And unfortunately, many Christians don't understand the truth of this time frame. Y desafortunadamente, incluso algunos cristianos no entienden bien el tiempo, la línea del tiempo que se muestra en los primeros capítulos de Génesis, en el primer capítulo de Génesis. And we see in 2 Peter chapter 3 that God told us in the last days there would be scoffers. Y en 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 al 6 que tienen en pantalla, la Escritura nos dice que vendrá un día que llegarán burladores, que se burlarán de todas estas cosas. And in one version it says people are willingly ignorant of the truth of creation. Y hay una versión que dice que algunos de ellos voluntariamente son ignorantes acerca de esta verdad de la creación de Dios. And the Bible also talks about people suppressing the truth. Y por supuesto, hay pasajes que hablan acerca de personas que suprimen la verdad. And of course, the Bible says that someone who doesn't believe in God is a fool. Y también dice la Biblia, como el texto que tenemos ahí, que hay algunos que niegan que Dios existe. ¿Y cómo los llama la Biblia? Necios. And in Romans chapter 1, it talks about ungodly men who suppress the truth about creation. Y en Romanos capítulo 1 habla acerca de hombres perversos, hombres malvados que suprimen la verdad de la Escritura. But I want everybody to understand there is no scientific fact Pero lo que quiero que entiendan es que no hay un hecho científico o un dato científico, that contradicts a young earth creation. ningún dato o teoría científica contradice la creación de una tierra joven. All of the things you learn in science about evolution Todo lo que nosotros aprendemos acerca de la ciencia en la evolución, and millions and billions of years esas teorías de miles y millones de años, is based on assumptions. están basadas, estas teorías, en suposiciones. And we can see that many of those assumptions can be proven to be wrong. Y nosotros podemos ver que muchas de esas suposiciones pueden ser probadas como equivocadas. Again, God warns us not to be conformed to this world. De nuevo, recuerden lo que nos dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo Or to its philosophies, o a su filosofía, como nos recuerda Colosenses 2, or to its so-called science. o a la mal llamada ciencia, como en 1 Timoteo 6:20. God tells us we need to be renewed in our mind. Dios dice que debemos más bien, Romanos 12:2, recuerdan que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Let the Holy Spirit work in our minds and hearts through the Word of God. Debemos dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras mentes y la transforme a la imagen de Dios. Now, because there's so much opposition to a young earth, Ahora, por el hecho de que existe tanta oposición a la teoría de una tierra joven, Christians are intimidated by science sometimes. muchos cristianos se han sentido intimidados por la ciencia y por las teorías evolucionistas. And then they try to combine evolution or science with the Bible. Entonces, como han sentido un poco de presión por las evolucionistas, han tratado de combinar la teoría de la evolución con la Biblia. Here are listed some of the theories that people try to use to do that. Aquí podemos ver alguna lista de algunas teorías de cristianos que han tratado de alguna forma mezclar la evolución con la Biblia. Son algunas de ellas. But notice that all of these teach millions and billions of years. Pero noten que muchos, mejor dicho, todos estos enseñan una tierra que tiene, una creación que tiene miles de millones de años. And if we believe that, we're simply not honoring God and His Word. Y si nosotros llegamos a creer en algo como esto, no estamos honrando ni creyendo fielmente en la palabra de Dios. Now, the first compromise that we'll look at is the day-age theory. Ahora, todas estas teorías son un peligro para la fe bíblica y el primer peligro que vamos a ver es el de la teoría del día-era. And it attempts to stretch the
24-hour days in the Bible into long ages. Entonces, ¿qué es lo que trata hacer esta teoría? La Biblia dice que el Dios creó ciertas cosas en un día de 24 horas. Esta teoría trata de alargar o estirar estas 24 horas y hacerlo pasar como edades. No son horas, no es un día de 24 horas, sino es una era, es una edad. And the question is, can we honestly do this? La pregunta es, honestamente, ¿podemos hacer algo como esto, estirar las 24 horas de un día que dice la Biblia que creó Dios? So just take a few minutes to go through 6 reasons why we cannot do this. Ahora, veamos rápidamente 6 razones por las cuales no podemos estirar los días literales que dice la Biblia que Dios creó todo. First of all, God defines for us the day in Genesis. Primero, nosotros vemos que en Génesis Dios define cada uno de los días de la creación. He uses the term evening and morning. Él usa los términos mañana, noche y mañana para definir el principio y el fin de cada día. The second point is that when this Hebrew word yom is used, it's used with a number. Ahora, lo que nosotros también podemos ver es que la palabra yom, que en hebreo significa día, cuando es usada aquí en la Biblia, en Génesis 1, se usa como un número. Whenever the word yom in Hebrew is used with a number, it means a 24-hour day. Y siempre que la palabra yom se usa en la Biblia, siempre se refiere a un día de 24 horas, literal. The third point is that the grammar specifically is a narrative grammar. Ahora, la tercera razón es porque nosotros vemos la estructura gramatical de este texto. La estructura gramatical nos muestra que es una narrativa literal de hechos o acontecimientos históricos que estaban sucediendo. It's specifically not poetry or figurative language. No está usando ni poesía ni lenguaje figurado, está usando lenguaje literal. We're talking about literal historical events. Estamos hablando de eventos literales e históricos. The fourth reason is that in Genesis 1, certain time words are used. La cuarta razón es porque en Génesis 1:14 algunas palabras temporales, es decir, que delimitan el tiempo, son usadas. It talks about seasons and days and years. Nosotros podemos ver que en Génesis 1:14 se usan palabras de tiempo para diferenciar cada etapa. Por ejemplo, se usa temporadas, días y años. So in that context, days simply means our 24-hour days. Así que en ese contexto donde vemos que hay separación de tiempos, podemos entender que un día se refiere a un día literal de 24 horas. A fifth reason is that virtually every Hebrew scholar understands that these are 24-hour days. Una quinta razón que podemos dar es que todos o la mayoría de los eruditos hebreos, de los eruditos judíos, están de acuerdo en que los días de la creación mencionados en Génesis 1 son días literalmente de 24 horas. And the last point is that in Genesis 20:11, as I said, God created or gave us a work week pattern of 6 days. Y finalmente lo que, como ya dijimos antes, podemos ver en Éxodo 20, que Dios a través de la creación en 6 días nos dio un patrón de una jornada laboral de 6 días. Another aspect of trying to combine evolution and the Bible is listed here. There you go. Yeah. Theistic evolution also tries to match the order of events in evolution to the Bible. El deísmo también, otro aspecto acerca de estas teorías que tratan de explicar la evolución y mezclarla con la Biblia, es mostrar ciertos eventos de la Biblia en cierto orden. But that's not possible. If you notice, the Bible says the earth was created before the sun and the stars. Pero eso no es posible, porque la Biblia dice, por ejemplo, que la tierra fue creada antes que el sol y las estrellas. And notice it also says that the birds were created before the reptiles. Y por ejemplo, viene más abajo que dice que las aves fueron creadas antes que los reptiles.
Both of these points and many others are contradictory in evolution. Todos estos puntos que nosotros vemos en la escritura son contradictorios en la evolución. La evolución dice lo contrario. Por ejemplo, ellos dicen que los reptiles fueron antes de todo ser vivo, incluso de los aves. Okay, another aspect of somebody trying to combine evolution in the Bible is the aspect of the flood. Otro aspecto de personas que tratan de combinar esta evolución con la Biblia es que hablan acerca del diluvio. Hablan acerca del diluvio. These people are called progressive creationists. Estas personas son llamadas como evolucionistas progresistas. No, creationists. Progressive creationists. Yeah. Creacionistas progresistas. And they say that the Noah's flood was local or regional rather than global. Y ellos dicen algo como esto. Dicen que el diluvio de Noé no fue algo global de toda la tierra, sino que fue algo regional, en una sola parte del mundo. But when we look at Genesis, we see that it says all the hills were covered and all the air-breathing animals died. Pero podemos ver en la escritura que dice que toda colina fue cubierta y también podemos ver que todo animal que respiraba, que se quedó fuera del arca, murió. And if the flood was local or even regional, why didn't God just tell Noah to move to the next valley? Ahora, si el diluvio fue algo regional, digamos, en una zona específica y no todo el mundo, ¿por qué Dios no le dijo a Noé que se moviera a otro lado del mundo, verdad? There would have been no need for a huge ark if it was local. Si hubiese sido un diluvio local en una zona específica, ¿para qué construir un arca? No había necesidad. But perhaps the most important point is that God made a promise, Pero tal vez el punto más importante aquí es que Dios hizo una promesa. and He promised that He would never send another flood like Noah's flood. Y Él prometió que nunca más enviaría un diluvio como el que envió en los tiempos de Noé. And He sealed that promise with a rainbow. Y Él selló esa promesa, ese pacto que hizo a través del arco iris. And we know God's not a liar because there have been many local and regional floods since Y then. sabemos que Dios no miente y no ha mentido porque hasta ahora no ha habido más diluvios universales, simplemente han habido ciertos lugares, inundaciones en ciertas partes, pero nunca más toda la tierra cubierta por agua. So in this first major doctrine, which I know we spent a lot more time on than others, Jesus is the creator. Así que en esta primera doctrina, en la que nosotros tal vez gastamos más tiempo que en las otras, en esta doctrina Jesucristo, que es la palabra, como se dice en Juan, es el creador. And of course, we read that in John chapter 1. Lo podemos ver en Juan capítulo 1, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir, y el verbo, la palabra, se hizo carne, o se hizo hombre, como dice aquí. Hebrews 11:3 says that the worlds were framed by the word of God. Hebreos 11:3 también nos dice que Dios puso límites en la tierra. And Jesus is the word. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. So we have this building block of Jesus. I believe, I look at Jesus as the sustaining creator. Así que tenemos este pequeño bloque de la doctrina, de las doctrinas que estamos mirando, y podemos ver a Jesucristo como el creador y sustentador. Colossians 1:16 says, by him all things consist. Dice Colosenses 1 que por él o en él todas las cosas subsisten. God the Father we can look at as the orchestrating creator. Nosotros podemos ver como al Padre como el director de orquesta de la creación. And we can look at the Holy Spirit as the energizing creator. Nosotros podemos ver al Espíritu Santo como el creador, como decir, el que da la energía o el poder en la creación. And some Christians will say, well, let's not worry about creation. Let's just focus on Jesus. Y algunos pueden decir, bueno, no nos enfoquemos tanto en la creación, hablemos más de Jesús. So I say, yes, let's focus on Jesus as our creator. Y entonces yo les digo, sí, claro, enfoquémonos en Cristo como nuestro creador. The second building block doctrine in Genesis is that of human life.
El segundo bloque de las doctrinas que encontramos en Génesis es acerca de la doctrina de la vida humana. As I mentioned, the crowning creation of God was men and Adam and Eve made in his image. La Biblia dice que la corona de la creación fueron Adán y Eva, hechos a imagen y semejanza de Dios. But again, as you can see from the black arrows, that doctrine is being under attack everywhere. Ahora, como pueden ver con las flechas negras, incluso esta doctrina también está siendo atacada por diferentes pensamientos. From abortion to gender dysphoria. Hoy tenemos personas atacando la vida humana, la doctrina de la vida humana, con el aborto o la disforia de género. And so we have Adam and Eve created on the sixth day, Así que tenemos a Adán y Eva creados en el día sexto, two genders, male and female, dos géneros, macho y hembra, como dice la escritura, hombre y mujer. and if somebody is dealing with gender dysphoria, we deal with them with truth and compassion. Y si alguien está luchando o lidiando con disforia de género, nosotros tenemos que tratar con ellos con amor y con mucho cuidado. God places a high premium on human life. Dios aprecia grandemente la vida humana. So we have humans. Humans are not evolved animals. Los seres humanos no evolucionamos de los animales. Humans have intrinsic value. Los seres humanos tienen un valor intrínseco. The only difference between an embryo and a born baby is size and location. La única diferencia entre un embrión y un bebé humano es su tamaño y su ubicación, es donde está, ¿verdad? All the DNA of a human being is found in that embryo, and it's a distinct person. Todo el ADN, todo el material genético que es encontrado en un ser humano se encuentra presente desde el embrión. And we don't kill people because they're in the wrong place or they're the wrong size. Y nosotros no matamos a la gente porque ellos están en el lugar equivocado o son del tamaño equivocado, ¿verdad? Of course, made in God's image, we have a spiritual side to us. Ahora, por supuesto, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros también tenemos una parte espiritual. And our minds are not just random electrochemical impulses. Y nuestras mentes no simplemente son unos impulsos electrónicos aleatorios. We can do many things. We can have a spoken or written language. Nosotros podemos comunicarnos de diferentes formas. Podemos hacerlo a través de la comunicación oral o también de la comunicación escrita. We can appreciate beauty. We can worship the Creator. Podemos apreciar la belleza en la creación y también podemos adorar al Dios de esta creación. Animals don't do this. Los animales no pueden hacer eso. Humans are created with a purpose, each one of us. Los seres humanos somos creados con un propósito, cada uno de nosotros. We are created on purpose, with a purpose, for a purpose, and God created us to be purposeful. Aquí como vemos en el gráfico, Dios te creó a propósito, con propósito, por un propósito y con el propósito de ser quien Dios te creó para ser. Es decir, Dios tenía un propósito para ti. If one has an evolutionary worldview, Si tú tienes un punto de vista, una perspectiva evolucionista, there is no inherent purpose to life. no hay ningún motivo o no hay ningún propósito inherente de nuestra vida. And this leads to many destructive actions and Y lifestyles. por supuesto, eso conlleva a muchas formas de pensar destructivas, incluso muchos estilos de vida destructivos. Pensar que simplemente somos materia que evoluciona y que cambia. Evolution is the foundation of many evil ideologies. La evolución es el fundamento de muchas ideologías perversas. It denigrates the value of human life. La evolución denigra el valor de la vida humana. It's the foundation for racism. Por ejemplo, es el fundamento para el racismo. But the Bible is clear that we are one race, the human race. Pero la Biblia es clara y dice que solo somos una raza, la raza humana.
the foundation of communism is evolution as well. El fundamento del comunismo también es la evolución. And we know that in the 20th century there were 100 million people killed by communist Y ideologies. nosotros sabemos, que por la historia, que en los tiempos, en el siglo XX, más de 100 millones de personas fueron asesinadas por comunistas. And the last two ideologies, euthanasia and eugenics, are both based on evolution. Y las últimas dos ideologías, como la eutanasia y la eugenesia, son derivados o vienen de la evolución. So, how do we see Jesus in this foundational doctrine of human life? Así que, ¿cómo podemos ver a Jesucristo como el último o como el, finalmente, como el dador de vidas? Jesus said, I am the resurrection and the life. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. He said, I am the bread of life. Que dijo también, yo soy el pan de vida. He brings abundant life and eternal life. Y él dijo que él trae vida abundante, que él trae vida eterna. In 1 Corinthians, Jesus is called the last Adam. En 1 Corintios, la Biblia dice que Jesús es el último o el postrer Adán. So he's compared to the first Adam. There had to be a first Adam. Así que él es comparado al primer Adán. Es decir, que debió existir un primer Adán. So evolution says that humans are just higher evolved animals. La evolución dice que nosotros los seres humanos somos simplemente animales altamente evolucionados. And there was no first Adam. Y que no existe ningún primer Adán. Let's see, how much time do we have? 7:30? Okay. 40. Okay. We'll take a break on the next one. We'll do one more. The next doctrine is God's sovereignty. Es decir, la siguiente doctrina que encontramos en Génesis es la soberanía de Dios. So God is the supreme authority and power in the universe. Dios es la autoridad suprema de toda la creación, de todo el universo. He ordains governments, he ordains government leaders. Él ordena y él establece los gobiernos, él establece a los líderes de esos gobiernos. But the Bible teaches an orderly society. Pero la Biblia enseña una sociedad, Orderly. una sociedad ordenada, A proper view of government, securing God-given rights. La Biblia enseña una forma de gobierno adecuada, asegurando Securing God-given rights. asegurando que Dios nos da derechos, nos da ciertos derechos, ciertas libertades. But this is under attack with moral relativism, Pero esta idea de la soberanía de Dios está siendo atacada por el relativismo moral. and if you have that, then your society falls into chaos or tyranny. Entonces, si tú caes en el relativismo moral, la sociedad empieza a caer en el caos y en la tiranía incluso. So in Genesis, where do we get this idea? Ahora, ¿dónde encontramos esta idea de la soberanía o el gobierno de Dios? The first principle law God gave was in Genesis chapter 2. La primera ley que Dios nos dio y que nos muestra que es un Dios que es un juez, que es un Dios legislador, está en Génesis capítulo 2. As you know, God said they could eat of any tree except one tree. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Que Dios le dijo, puedes comer de todo árbol que esté en el huerto, podéis comer excepto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. So this pattern of accountability to God was set here in Genesis. Así que este patrón de rendirle cuentas al Creador se establece aquí en Génesis. And later, of course, God gave us the Ten Y Commandments. por supuesto, nosotros más adelante en Éxodo encontramos que Dios nos da los 10 mandamientos. But the bottom line is God makes the rules and they're for our good. Pero finalmente lo que tenemos que entender es que Dios establece, Dios hace las reglas y todas son buenas. So we are accountable to God as the lawgiver. Así que nosotros somos responsables ante Dios como un juez.
Everyone from Adam and Eve onward is accountable to God. Todo descendiente de Adán y Eva hasta nuestra época, nosotros somos responsables de dar cuentas ante Dios. But unfortunately, people don't want to be accountable to anyone but themselves. Pero por supuesto, la gente no quiere rendirle cuentas a nadie más que a sí mismo. But we all are accountable, especially for how we believed in Jesus Christ. Pero por supuesto, un día todos rendiremos cuentas ante Dios, especialmente acerca de nuestra fe, de si pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. So no one has an excuse to say they didn't know they were accountable. Así que nadie tiene excusa de decir de que ellos tenían que rendir cuentas. And these two verses tell us that, Acts 17 and Romans 1. Y estos dos textos nos dicen que todo ser humano queda sin excusa para no poder rendirle cuentas a Dios. So again, where is Jesus as the sovereign judge? Así que otra vez, ¿dónde podemos ver a Cristo como el juez soberano? In John chapter 5 and Acts chapter 17, the Bible says that judgment was given to Jesus. Nosotros podemos ver en John, Acts 17 and John 5. en Juan capítulo 5, 27 y en Hechos podemos ver que Cristo es el juez soberano. Philippians 2:10 says every knee will bow to Christ. Filipenses 2:10 dice que un día toda rodilla se doblará ante el Señor. Evolution as a twin of atheism, La evolución es un gemelo del ateísmo. it removes the need for a creator God. Trata de sacar la necesidad de creer en Dios como un creador. This is why people want to cling to evolution. Esta es la razón por la que mucha gente se quiere agarrar de la evolución. It thinks it takes away their accountability to God. ¿Saben por qué? Porque la evolución, ellos piensan que la evolución les quita su responsabilidad de rendirle cuentas a Dios. And oftentimes morality just becomes relative. Y muchas de las veces la moralidad creída desde una perspectiva evolucionista se vuelve relativa. Okay, we can take a 5-minute break or keep going. Well, these last doctrines will go a little quicker, but there's 4 through 9, 6 of them. This is the fourth doctrine in Genesis. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Vamos a ver la cuarta doctrina que se encuentra en Génesis, que es el matrimonio. And the family unit is the bedrock of a stable society. Y la unión del matrimonio y la familia, de hecho, es la base de nuestra sociedad. And we know that the family unit and marriage are under severe attack. Y por supuesto, el matrimonio, el día de hoy, está siendo severamente atacado. And unfortunately, these attacks are succeeding even in Christian families. Lamentablemente, muchos de estos ataques están teniendo éxito, incluso en las familias cristianas. Again, from adultery to same-sex marriage. De nuevo, desde el adulterio hasta el matrimonio entre el mismo sexo, están destruyendo la familia. So again, in Genesis chapter 2, God had one man and one woman for marriage. Otra vez, volvemos a Génesis y vemos que Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. He created Eve from Adam's side and brought her to him as his wife. ¿Cómo creó Dios a Eva? La tomó de un costado, ¿verdad? Le dio vida y se la entregó a Adán. In Malachi 2, it mentions the fact that God brought only one wife to Adam. En Malaquías, nosotros encontramos que Dios le dio a Adán una esposa. No le dio muchas, le dio una sola esposa. Now we know that polygamy was practiced in the Old Testament. Ahora, nosotros sabemos que la poligamia fue practicada en el Antiguo Testamento y lo podemos ver incluso en los patriarcas. But that was not God's plan and intent. Pero esa no fue la intención de Dios y ese no fue el plan de Dios. And if you look at the Bible, those situations of polygamy usually ended up in jealousy, conflict, and sometimes murder. Y si nosotros vemos Génesis cuidadosamente, podemos ver que
podemos ver dos cosas, que estas uniones poligámicas, es decir, de un hombre teniendo varias mujeres, eran resultado de un pecado y también resultaban en otros pecados como celos, conflictos e incluso asesinatos. Now, in Matthew chapter 19, Jesus confirms marriage in 4 different ways. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesucristo en el Nuevo Testamento? En Mateo capítulo 19, Jesucristo confirma que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. First of all, he said it was at the beginning, not millions of years ago. Y lo interesante es que él dice que desde el principio era así. Él dice en el principio, desde el principio esto era así. No hace miles de millones de años. He also said male and female, 2 genders. Y también él dijo y recalcó que era dos géneros, hombre y mujer. He also said that marriage creates a new family unit. Y también enseñó que el matrimonio crea una nueva familia, una unidad. And that family unit actually is a basic economic unit. Y esa unión matrimonial o esa unión familiar es una unión económica, por decirlo de alguna manera. And finally, God says that marriage, husband and wife, should not be separated. Finalmente, Jesucristo enseña que el matrimonio debe ser algo permanente. We know that the Bible says God hates divorce. Nosotros sabemos que la Biblia dice, en Malaquías, que Dios aborrece el divorcio. And there's only one exception, he said, and that was for an irreconcilable sexual immorality. Y solo había una excepción para dar carta de divorcio, la cual era una inmoralidad sexual irreconciliable. So again, how do we see Christ in this doctrine? Ahora, otra vez, ¿cómo podemos ver a Cristo en esta doctrina del matrimonio? The Bible talks about God, Jesus, being the faithful husband of Israel, La Biblia nos enseña que Cristo es el esposo fiel de Israel. and it also says that Christ is the groom of the church. Y también enseña en Efesios 5 que Cristo es el novio o el esposo de la iglesia. The church is his bride. Dice que la iglesia de hecho es su novia, su esposa. The Bible, in fact, says in Jeremiah that God divorced Israel for its adultery. De hecho, se nos dice que Dios se divorció de Israel por su adulterio en Jeremías 3:8. It's spiritual adultery, I should say. Por supuesto, esto es un adulterio espiritual en el cual ellos se fueron detrás de otros dioses. So God designed marriage to be permanent, a covenant between a faithful man and a faithful woman. Así que Dios diseñó el matrimonio para que sea un pacto permanente de fidelidad entre un hombre y una mujer. With evolution, not only is it hard to explain how men and women evolved differently, Ahora, con la evolución es incluso muy difícil de probar o de explicar cómo el hombre y la mujer evolucionaron de maneras distintas. but there's no basis for monogamous marriage or a stable family unit. Pero el problema con la evolución es que no hay ninguna base para decir que la monogamia es la base de una familia estable. The next doctrine, which is extremely important, is that of sin. La doctrina siguiente que vamos a ver es una muy importante y es la doctrina del pecado. We need to understand that mankind is the source of all sin and evil in the world. Nosotros debemos entender que la fuente de toda maldad y toda calamidad en esta tierra somos los hombres, es la humanidad. And we see its corrupting effects in human nature and in the natural world as well. Y nosotros podemos ver los efectos de la corrupción del hombre, cómo esto ha dañado no solo a la raza humana, sino también podemos ver cómo ha afectado nuestro mundo. Y lo podemos ver a través de estas flechas negras, cómo el pecado ha afectado a toda la creación. God is not the source of evil, Por supuesto, Dios no es la fuente ni es autor del pecado, como dice la Escritura. but he will use it for his purposes and glory. Pero Él puede usarlo, puede usar incluso el pecado del hombre para sus propios propósitos y su propia gloria. Now, I'm sure most of you are familiar with where evil and sin originated in Genesis. Ahora, yo sé que tal vez muchos de ustedes están familiarizados
en dónde se origina el pecado, ¿verdad? En Génesis. Satan was extremely jealous and hated God. Satanás estaba extremadamente celoso de Dios y odiaba a Dios. He wanted to pull mankind into sin with him. De hecho, él quería arrastrar a la humanidad al pecado con él. And he made Adam and Eve question God's word. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? ¿Cuál fue la tentación? Hizo dudar a Adán y Eva de lo que Dios les había dicho. When he said, "Has God said?" Y les cuestionó, les hizo dudar, hizo, ¿de verdad Dios les dijo eso? And then he totally contradicted God and said they wouldn't die if they ate of the tree. Y luego, después de este engaño, de esta duda que sembró, él contradijo a Dios y le dijo, no es verdad, no van a morir si comen de este árbol. So unfortunately, Adam and Eve yielded to the temptation, Así que, desafortunadamente, Adán y Eva cedieron a la tentación de la serpiente, de Satanás. and you notice there are three ways that Satan always operates. Y podemos ver que hay tres formas en las que Satanás normalmente opera. In 1 John chapter 2, it talks about the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Nosotros podemos ver en 1 Juan 2:16 en la lujuria de la carne, en la lujuria de los ojos, y podemos ver también en el orgullo de la vida. So Eve was tempted with the food, the lust of the flesh, Entonces, Eva fue tentada con la fruta, ¿verdad? Con la tentación o la lujuria de la carne. she coveted it, it looked good to her, the lust of the eyes. Cuando ella lo vio, lo codició, ¿verdad? Después se veía bien a sus ojos, esa era la lujuria o la tentación de los ojos. And she thought it would make her worldly wise, the pride of life. Y obviamente ahí entró también el orgullo, en donde ella pensó que esta fruta la iba a hacer infinitamente sabia. And of course, Adam succumbed to the temptation as well. Pero por supuesto, Adán también cedió y sucumbió ante la tentación, porque él estaba allí con Eva. And sin plunged the world into darkness. ¿Y qué hizo el pecado? Sumergió a la humanidad en la oscuridad. So they immediately died spiritually, Así que, ¿qué pasó con Adán y Eva? Fueron expulsados del jardín del Edén, pero ¿qué significaba esto? Significaba la muerte espiritual. and eventually they would die physically. Y por supuesto, eventualmente Adán y Eva iban a morir físicamente. So this physical death penalty passed upon all humans. Así que esta penalidad o este castigo que Dios le dio de una muerte espiritual fue pasado a toda la posteridad, es decir, a toda la descendencia de Adán y Eva, toda la humanidad. And there's a vital connection between the first Adam as a real person and the last Adam, Jesus Christ. Así que hay una conexión vital, y presten atención, hay una conexión vital entre el primer Adán y Jesús, que es el segundo Adán. Because in 1 Corinthians 15, it tells us that last Adam, Jesus, took care of first Adam's sin. El primer Adán trajo el pecado al mundo, y la Biblia dice que en 1 Corintios que Jesucristo, el segundo Adán, trajo vida, lo cual el primer Adán no pudo hacer. So in this doctrine, an old earth undermines the doctrine of sin. Todo, Next one. así que una tierra vieja, una tierra que tiene miles de millones de años, socava la doctrina del pecado y del evangelio. Some of you may have heard of the gap theory. Algunos de ustedes pueden haber escuchado la teoría de la brecha, sí, la teoría de la brecha. It's another attempt to combine evolution and the Bible. Es otro intento de tratar de combinar la evolución con la Biblia. It puts millions of years between verses 1 and 2 of the Bible. ¿Y qué es lo que hace? Trata de meter miles de millones de años entre los versículos 1 y 2 de Génesis. So it ends up they try to put death and destruction and fossils in that millions of years period. Entonces ellos tratan de meter ahí fósiles, muerte, destrucción en
en esos miles de millones de años que tratan de meter en los primeros 2 versículos de la Biblia. But this is biblically impossible Pero esto es bíblicamente imposible. because that puts death before Adam. ¿Pero por qué? Porque esto pone a la muerte antes de Adán. And if you remember, sin didn't come until Adam and Eve sinned. Pero recuerden esto, la muerte no vino sino hasta cuando Adán y Eva pecaron. And death didn't come until sin occurred. Y entonces la muerte no vino a la humanidad hasta que no hubo pecado. Es decir, cuando hubo pecado es cuando la muerte se introdujo a la humanidad. Here's another quote to show how important this doctrine is. Aquí hay otra cita de Richard Boswell que nos muestra cómo, qué tan destructiva puede ser la evolución. Dice lo siguiente: la evolución destruye total y finalmente la razón misma por la que la vida terrenal de Jesús supuestamente se hizo necesaria. Si Jesús no fue el Redentor que murió por nuestros pecados, y esto es lo que significa la evolución, entonces el cristianismo no es nada. So again, very clearly, Jesus factors in here as our sinless sin bearer. Así que, nuevamente, ¿cómo encaja Cristo aquí en esta parte de la creación? Es que Cristo es el portador del pecado sin pecado. Es el que lleva el pecado por su pueblo. If we ignore this doctrine, Christ's death becomes meaningless. Si nosotros ignoramos esta doctrina, la muerte de Cristo se vuelve insignificante. The Bible says he became sin for us, La Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. and yet he knew no sin. He was Pero sinless. Él fue sin pecado. Dice que Él fue sin pecado y se hizo pecado por nosotros. Now, the progressive creationist tries to get around this Ahora, los creacionistas progresistas tratan de darle la vuelta a esto by saying that Adam's sin only caused spiritual death. y tratan de decir que el pecado de Adán solo trajo muerte espiritual. But we know that Jesus endured physical death to pay the penalty of sin. Pero nosotros sabemos que Cristo murió físicamente para pagar por el precio de nuestro pecado. Evolution and humanism totally ignore the reality of sin. El evolucionismo y el humanismo ignoran totalmente la realidad del pecado. One of the most significant ideologies or doctrines of humanism Una de las doctrinas más significativas del humanismo is that man is basically good and it ignores the depravity of man. dice que básicamente todo hombre es bueno, que no hay nadie malo y eso anula toda la depravación que se enseña en la Biblia. So they promote evolution into man building a utopian society. Entonces ellos promueven la evolución y dicen que el hombre está evolucionando para crear una sociedad utópica, una sociedad perfecta. Our sixth Christian doctrine in Genesis is that of husband and wife roles. Nuestra sexta doctrina es el rol del esposo y la esposa que encontramos en Génesis. In Genesis chapter 3, God set up roles for the family based on his response to their sin. En Génesis capítulo 3, Dios estableció roles en el matrimonio de la manera en la que Él respondió hacia su pecado. For whatever reason, Adam failed to lead and protect his wife Eve. De alguna forma, Adán falló en su rol o en su deber de proteger a su esposa Eva del pecado. So Satan succeeded in tempting Eve, who failed to stay under Adam's protection. Y de alguna manera Satanás triunfó al hacer que Eva no se someta o no se mantenga bajo el cuidado de su esposo Adán. So God intended for for Adam to lead and provide for his family. Así que ¿qué estableció Dios? Dios estableció que Adán debía de liderar y también proveer para su familia. And God intended Eve to be the nurturing partner compatible with Adam's leadership. Y Dios estableció para Eva que sea su compañera para procrear y también que sea compatible bajo su liderazgo. So the curse of sin made both of these roles harder. Ahora,
la maldición del pecado hizo que estos dos roles sean más difíciles de cumplir. So when God responded to Adam and Eve's sin, he also set a pattern for husband and wife. Así que cuando Dios dio una respuesta al pecado de Adán y Eva, también estableció los roles que tienen que tener como esposo y esposa. And we read in Genesis 3 that Eve would bear children in pain as a result of sin. Y vemos en Génesis capítulo 3 que Dios le dice a la mujer que dará luz a hijos con dolor por causa de su pecado And be under the authority of her husband, Adam. y que estará bajo el deseo de su marido y que él la iba a dominar. Adam would be required to meet the needs of his family, and it would not be easy. ¿Y qué le dijo al hombre? Le dijo al hombre que con el sudor de su frente se iba a ganar el pan, pero esto significaba que el trabajo iba a ser difícil para él. And of course, there's resistance to these roles that God has set up. Y por supuesto, Dios estableció estos roles, pero hay mucha gente que se opone y resiste estos roles. So God does not promote male chauvinism nor feminism. Así que Dios no promueve ni el machismo ni el feminismo. These are wrong views of husband-wife roles. Ambos son roles equivocados del matrimonio. Now, in this picture, we see a groom washing the bride's feet. Ahora, miren esta foto. En esta foto podemos ver al novio lavando los pies de su novia. This is a biblical view of husband-wife roles. Esta es una visión bíblica de los roles del esposo y la esposa. The husband is a servant leader. El esposo es un líder siervo o sirviente, líder siervo. And this is just as the church should be serving Christ, but Christ is our leader. Y es así como debe de servir la iglesia a Cristo, porque Cristo es nuestro líder. And ultimately, Christ served us by dying on the cross. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo es nuestro líder, nuestro Señor, pero también se mostró como siervo al morir por nosotros. Now, obviously, this is an ideal pattern. There are situations of single parents. Por supuesto, esto es un patrón ideal. Hay circunstancias que no se apegan a esto. Hay, por ejemplo, padres solteros. And these are only roles. Men and women are level at the cross of Christ. Y estos roles de la familia, del hombre y la mujer, son uno en Cristo. The Bible says they are one in Christ in Galatians chapter 3. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3 que el hombre y la mujer, el matrimonio, son uno en Cristo. Of course, evolution provides no foundation for family structure or Por family supuesto, la values. evolución no provee de ningún fundamento para una estructura familiar, ni tampoco para roles establecidos dentro del matrimonio. Again, we see Jesus as the ultimate example of a servant leader. Nosotros podemos ver a Cristo como el siervo líder o como el servidor líder. And again, we see Jesus pictured here washing the disciples' feet. ¿Y cómo se nos muestra aquí a Jesucristo en esta imagen? Cristo lavando los pies a sus discípulos. And he said, I have given you an example to follow. ¿Y qué le dice él a sus discípulos? Que ellos debían hacer lo mismo porque él lo había hecho a ellos. This is an example of for us to practice humility and service. Eso es un ejemplo para nosotros de que debemos de practicar humildad y servicio a nuestros hermanos. God's pattern in 1 Corinthians 11 is Christ is the head of the man and the man is the head of the wife. ¿Cuál es el patrón que Dios establece en 1 Corintios 11:3 que tenemos en pantalla? Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de su esposa, de la mujer. Again, evolution has no concept for the origin of family relationships. Otra vez, decimos que la evolución no tiene ningún concepto acerca del origen de las relaciones familiares, de cómo deben ser establecidas las relaciones y los roles familiares. These last three doctrines
kind of come as a group. Las últimas tres doctrinas que vamos a ver vienen como un conjunto, como un grupo. Think of them as God's threefold plan of redemption. Piensen esto como el plan completo de Dios para la redención del hombre, Overcoming the results of sin. para sobrellevar o para contrarrestar los efectos del pecado en el hombre. Now, there are many aspects to the gospel, Ahora, hay muchos aspectos con respecto al Evangelio, but here we're going to focus on the substitutionary death of Jesus pero Christ. nosotros nos vamos a enfocar en la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. He atoned for or covered our sins. Él cubrió nuestros pecados, Él expió, Él pagó como expiación por nuestros pecados. And this concept of atonement or covering was first mentioned by God in to Noah. Y esta idea de la expiación, primero se menciona, o de cubrir, se menciona cuando Dios le habla a Noé. God told Noah to cover the ark with pitch. Dios le dijo a Noé que cubra el arca con brea. And this word pitch is the same Hebrew word for atonement. Y esta palabra hebrea que se usa como para la brea, que cubría el arca, es la misma palabra que se usa para la expiación, para expiar. So Christ's atonement delivered us from God's judgment. Así que Dios nos dio la expiación de Cristo como para calmar el juicio de Dios. And again, here you see several false theories that attack the gospel, from works to Arminianism. Y aquí podemos ver muchas ideas y teorías que tratan de contrarrestar o refutar el Evangelio, como las obras, el fariseísmo o incluso el arminianismo. Now, similarly, back in Genesis, Adam and Eve attempted to cover their own sin. Ahora, de manera similar, si nosotros recordamos un poco el relato de Génesis, Adán y Eva trataron de cubrir su propio pecado. They tried to cover their sin with fig leaves. ¿Qué trataron de hacer ellos? Trataron de cubrir su pecado con hojas de higo. Because they knew now they were naked and their nakedness represented sin. Porque se dieron cuenta, por primera vez, que estaban desnudos y esa desnudez representaba el pecado. Of course, this covering was inadequate Por supuesto, esta ropa que intentaron cubrir su desnudez era inadecuada. because their fig leaves pictured their own self-righteous works. ¿Por qué? Porque estas hojas con las que trataron de cubrirse simplemente representaban sus propias obras, las obras de sus propias manos, para tratar de cubrir su pecado. And it's the same for us. Y es lo mismo para nosotros. No amount of self-righteous acts we can do can cover our sin. No hay ninguna cosa que podamos hacer como justicia propia para cubrir nuestros pecados. We must confess and forsake our sin and receive God's gift of forgiveness. Nosotros debemos de confesar y arrepentirnos de nuestro pecado para recibir el regalo de la salvación de Dios. We need to be clothed in the righteousness of Christ Nosotros debemos de revestirnos de la justicia de Cristo. So what did God do? He stepped into the picture. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Entró nuevamente en acción, entró en esta imagen, ¿verdad? En este cuadro que podemos ver. So in order to atone for or cover their sin, Entonces, para poder expiar o para poder cubrir sus pecados, ¿qué dijo Dios? an innocent animal had to be sacrificed. Él les dijo que un animal inocente debía de morir, Blood had to be shed. debía ser sacrificado y la sangre de ese animal debía ser derramada para la expiación de los pecados. And this was what God did for Adam and Eve when he made them coats of skins. Y eso fue lo que Dios le hizo cuando les dio ropa de animales. Sacrificó unos animales para cubrirlos con las pieles de ellos. And as the Bible says in Hebrews, without the shedding of blood is no forgiveness. Y como dice en Hebreos 9, sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. So here we see another aspect of Christ in this doctrine. Así que aquí podemos ver otro aspecto de Cristo como
el Cordero de Dios. John referred to Jesus as the Lamb of God. Juan el Bautista se refirió a Cristo como el Cordero de Dios. He was our sacrifice. He took away the penalty of our sin. Él es el que se ofreció como sacrificio. Él es el que llevó el castigo por nuestro pecado. Again, when Adam and Eve sinned, they immediately died spiritually. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos inmediatamente murieron espiritualmente. They were separated from God. Fueron separados de Dios. Ephesians chapter 2 says every one of us is separated from God at the beginning. Y Efesios 2:1 dice que nosotros nacemos muertos espiritualmente. We're spiritually dead. Estamos muertos espiritualmente. And God's first redemptive act was to give us spiritual redemption. Y lo primero que Dios hizo entonces como un acto redentivo es darnos salvación o redención espiritual. In God's mercy, He did not give us the judgment that we deserve. En su misericordia, Dios no nos dio el juicio que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Of course, again, evolution gives us no picture of Adam and Eve's sin, Por supuesto, la evolución no nos muestra para nada el pecado de Adán y Eva. nor God's solution by shedding innocent blood. Y tampoco nos muestra la solución que Dios da con el derramamiento de la sangre de un animal inocente. Okay, now there's a second aspect to this redemptive plan of God's, Ahora, hay un segundo aspecto de este plan redentivo de Dios. and this is God's grace. Y esto es la gracia de Dios. Again, an aspect of the gospel, Por supuesto, esto es un aspecto del Evangelio. Por eso decíamos que vienen juntos. and this is where we look at the bodily resurrection of Christ. Y es por eso que nosotros vemos la resurrección corporal de Cristo. And again, we see with the black arrows, it always has been attacked ever since the resurrection. Y nosotros podemos ver que la doctrina de la gracia ha sido atacada por muchas otras teorías, como vemos en las flechas negras. But all of these attacks have been easily refuted. Pero todos estos ataques han sido fácilmente refutados. So the Bible says that Jesus is the first fruits of the resurrection. Así que la Biblia enseña que Cristo es la primicia o los primeros frutos de la resurrección. So again, it is God's mercy that we don't get the judgment we deserve. Así que otra vez decimos esto, es misericordia de Dios que nosotros no hayamos recibido el castigo por nuestros pecados. But it is by God's grace that we get something we don't deserve. Pero es por la gracia de Dios que nosotros recibimos algo que no merecemos. We get a resurrected body and a home in heaven. Nosotros recibiremos un cuerpo resucitado y un hogar en el cielo. In Genesis chapter 3, En Génesis capítulo 3, God promised to send a seed, a descendant of the woman. Dios le hizo una promesa a Adán y Eva y dijo que de la simiente de la mujer vendrá alguien que pise la cabeza de la serpiente. This seed, this descendant, would inflict a permanent fatal bruise on Satan. Esta simiente o esta descendencia de la mujer va a infligir un daño permanente y fatal en la cabeza de Satanás. And Satan, in turn, would inflict a bruise on the heel of this seed. Y por supuesto, dice la Biblia, el lenguaje de la Biblia es que la simiente de la mujer le herirá la cabeza y la simiente de la serpiente le herirá el calcañar. Y por supuesto, esto lo vemos en la muerte de Cristo. And this bruise on his heel infers Christ's temporary death. Y como decía, podemos ver esta herida en el calcañar como la muerte temporal de Cristo. It's also interesting that it talks about the seed of the woman. Es muy interesante ver que se habla de la simiente de la mujer. This infers a virgin birth because the seed comes from the man. Esto infiere, la simiente de una mujer infiere un nacimiento virginal. Porque ¿de dónde viene la semilla? Normalmente viene del hombre. So Jesus Christ, of course, is the seed of the woman promised. Así que por supuesto, Jesucristo es la simiente prometida de la mujer.
Jesus is the first fruit. Jesus, when he resurrected, was the first fruits of the bodily resurrection. Cuando Cristo resucita, Él es la primicia, Él es el primer fruto de la resurrección. His body was sown, a physical body, Cuando Cristo resucitó, todos lo pudieron ver como un cuerpo físico. but it was raised a glorious Pero body. cuando ascendió, Él ascendió con un cuerpo glorificado. And this seed analogy is very fitting. Y nosotros podemos ver que esta analogía de la simiente o de la semilla es bastante adecuada. Because when we bury a seed in one form, it grows back in another form. Porque ¿qué pasa con las semillas? Cuando las sembramos con una forma, ¿cómo sale? Sale con una forma completamente distinta. We plant an acorn and we get an oak tree. Nosotros plantamos una bellota y lo que sale de eso es un roble. ¿Roble? ¿Sí? Un roble. But in essence, the seed must die first. Pero en esencia, la semilla tiene que morir primero, en un sentido. This second phase of redemption will occur for believers at the rapture. Esta segunda fase va a ocurrir, de la redención va a ocurrir en los creyentes en el rapto. Yeah, no, yeah, right there. Let's see. Okay. So, an old earth or revolutionary history. Ok, entonces, si hablamos de historia evolucionista o la teoría de una tierra antigua de millones de años, miles de millones de años, No real Adam and Eve, no real Garden of Eden. dentro de estas teorías no hay un Adán y Eva real, no hay un jardín del Edén, No real tempter, no no hay real fall of tentador, man, no hay caída del hombre en pecado, no slain animal, no hay el sacrificio de un pecado para cubrirlos con pieles. and all these pictures become meaningless, and the entire Bible narrative is undermined. Y todas estas imágenes que vemos aquí se pierden su significado. Y toda la Biblia, toda la narrativa de la Biblia se ve comprometida o corre peligro. So, our last doctrine, the ninth doctrine in Genesis, which is the third aspect of redemption, Así We que don't- la última doctrina en cuanto a la redención, we don't really think of this as a redemptive aspect. nosotros muchas veces no vemos esto como un aspecto que es parte de la redención. But it's the doctrine of dominion. Pero esta es la doctrina del dominio. Now, in Genesis chapter 1, God gave Adam and Eve a mandate. Ahora, en Génesis capítulo 1, Dios le dio a Adán y Eva un mandato, un mandamiento. He told them to be fruitful and to populate the earth and subdue it. Les dijo que debían de fructificar y multiplicarse y poblar toda la tierra y enseñorear sobre ella. He told them to have dominion, and he repeated this to Noah as well. Él les dijo que debían tener dominio sobre la creación y esto se lo repitió también a Noé. So subduing the earth is for man's benefit and God's glory. Así que dominar la tierra para el beneficio del hombre y la gloria de Dios. It involves pursuing science, being wise stewards of God's creation, Eso envuelve perseguir una ciencia correcta y también una mayordomía correcta de los recursos naturales que Dios nos da. being a creative producer, all aspects of economics. Tener dominio sobre la tierra involucra ser productores creativos de todos los aspectos tecnológicos y económicos que Dios nos da. But when man rejects the dominion mandate, Pero cuando el hombre rechaza el dominio o el mandamiento de dominar sobre la tierra o de señorear sobre la tierra, he'll usually follow extreme environmentalism or cause serious pollution. usualmente cae en uno de estos dos extremos, cuando no quiere ser
un mayordomo o enseñorear sobre la tierra. Cae en dos extremos. O se vuelve un ambientalista extremo, en que la creación es lo máximo y tiene que cuidarla con toda su fuerza, o por otro lado se vuelve un destructor y contaminador de la tierra. Son los dos extremos de no dominar o no señorear sobre la tierra adecuadamente. So ultimately, God transcends the universe. He has dominion over everything. Ahora, en última instancia, Dios trasciende sobre todo dominio. Él es quien tiene dominio sobre todas las cosas. He's not going to allow man to overpopulate the earth or destroy it by climate change. Dios no va a permitir que el hombre sobrepoble la tierra, es decir, que hay demasiadas personas, o tampoco Dios va a permitir que Dios destruya la tierra con el cambio climático. But when Adam sinned, he corrupted this dominion mandate. Pero cuando Adán cayó en pecado, él corrompió parte de este mandamiento que Dios le dio de enseñorearse o de dominar la tierra. In Genesis 3, sin impacted the earth, the ground, his work became hard. En Génesis capítulo 3 nosotros vemos que el pecado impactó en la tierra. Es decir, el trabajo para el hombre se volvió algo duro. The thorns and thistles would come up, make farming hard. Las cosas, los espinos iban a salir de la tierra y iba a hacer que la agricultura, por ejemplo, que sembrar sea algo difícil, una tarea difícil. And when Adam and Eve sinned, they opened up the door for Satan's influence to come into the world. ¿Y qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Ellos permitieron que la influencia de Satanás venga al mundo, a sus vidas. Adam basically forfeited the world system to Satan. ¿Qué hizo Adán? Prácticamente Adán le entregó el sistema de este mundo a Satanás. Because Satan is called the ruler of this world and the God of this age. Porque ¿cómo ha llamado en el Nuevo Testamento Satán? Como el príncipe de la potestad del aire, como el Dios de este siglo. So currently all things are not under total dominion of man. Así que en última instancia, las cosas, la creación no está bajo el dominio absoluto del hombre. And of course, Satan's power is limited by God. Y por supuesto, el dominio de Satanás, aunque la Biblia dice que es el Dios de este siglo, el poder de Satanás tiene límite. Dios ha puesto límites sobre ese poder. It's subordinate to Christ. Y el poder de Satanás, por supuesto, está subordinado al poder de Cristo. Satan is only a prince. Jesus is King of Kings. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, pero Cristo es el Rey de Reyes. So how does Jesus fit into this doctrine of dominion? Ahora, ¿cómo Cristo You're gonna have to hit a few. entra a ser parte de este dominio sobre la tierra? Jesus is our fellow human. He is our kinsman. Cristo es un humano también como nosotros, pero Kinsman? Steve, kinsman. ¿pariente? Él es nuestro pariente. Okay. And when Jesus returns, he will complete his redemptive work. Cuando Cristo regrese, Cristo va a completar, va a finalizar su obra redentora. He'll take full dominion of the earth and its inhabitants. Él tomará total dominio sobre toda la tierra y sobre todos los habitantes de la tierra. Genesis 5:9 talks about a book or a scroll that is opened. En Génesis capítulo 9, Revelation. en Apocalipsis capítulo 9 se habla de un rollo que es abierto y que es desenrollado. In verse 9 it says that Jesus is the only one worthy to open this book ¿Y qué se because nos he dice redeemed. en el versículo 9 del capítulo 5 de Apocalipsis? Que Jesucristo es el único capaz, el único que ha sido establecido para abrir el rollo de la vida. Because he redeemed us by his blood. ¿Y por qué? ¿Por qué es el único? Porque Él, por su sangre, redimió a su pueblo. Romans chapter 8 says that the creation itself will be delivered from corruption. Romanos 8 nos enseña que la creación va a ser liberada de la corrupción. And Jesus will put an end to all authority and power, both satanic and human. Y la Biblia dice que
Cristo pondrá fin a toda autoridad y todo poder, tanto de Satanás como del hombre, and he will deliver the kingdom to his y Father. que Él entregará el reino a su Padre. So to summarize this three-phased redemption plan, Así que para resumir este plan de tres partes o de tres fases, Christ, as the Lamb of God, provided spiritual redemption by his death. Cristo es el Cordero de Dios que provee redención espiritual a través de su muerte en la cruz. As the seed of the woman, he provided bodily redemption through his resurrection. Como la simiente de la mujer, Él proveerá de una resurrección corporal para su pueblo en la resurrección final. And finally, as our kinsman redeemer, he takes full dominion and redeems the entire earth and its Y finalmente, inhabitants. como un pariente redentor, Él toma el dominio completo y redime a todos los habitantes de la tierra. So we have all these doctrines and all these pictures of Christ in these doctrines in the creation account. Tenemos todas estas doctrinas señaladas en Génesis. And I'll give you a moment to look at them. Y échenle un vistazo, mírenlo, con cuidado. So how does this personally apply to us? Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Well, first of all, Hebrews 11:3 says, if the foundations are destroyed, what will the righteous do? Hebreos 11:3 dice, si los fundamentos y las bases son destruidas, ¿qué podrá hacer el justo? We all need a foundation of Jesus Christ in our lives. Todos necesitamos el fundamento de Cristo en nuestras vidas. Every one of us needs to make sure we acknowledge Christ as our creator. Nosotros debemos de asegurarnos de poder reconocer a Cristo como nuestro creador, He has given us life for a purpose. que Él nos ha dado vida con un propósito. Secondly, you must admit your accountability to Christ as your judge. En segundo lugar, tienes que admitir tu responsabilidad ante Dios ante Dios, ante Dios. Yeah. Realize Adam's sin nature is passed on to you. Debes de reconocer que el pecado, la naturaleza pecaminosa de Adán, ha pasado sobre ti también That you owe a sin debt. y que mereces una muerte por ese pecado. The Bible says in 1 John 1:8 that you deceive yourself if you deny your sin. 1 Juan 1:8, ¿qué dice? Dice que And thirdly, you should realize that you cannot pay the sin debt yourself. okay. Y en tercer lugar, Thirdly, realize that you cannot pay the sin debt yourself. y en tercer lugar, nosotros debemos entender que no podemos pagar la deuda por nosotros mismos, con nuestros propios esfuerzos. And it must be paid. And Jesus paid it. Nosotros debemos entender que nuestra deuda por nuestro pecado tiene que ser pagada. ¿Y quién la pagó? Jesucristo la pagó. But that is the good news, that Jesus paid our sin debt. Precisamente, esas son las buenas noticias, que Cristo pagó. So, if you've never done so, ask God to forgive your sin, to repent of your sin. Así que si usted nunca lo ha hecho antes, arrepiéntase de su pecado, pídale perdón a Dios por su pecado. Understand and believe that Jesus' sacrifice on the cross can be applied to you personally. Entienda que la muerte y el sacrificio de Cristo puede aplicarse a usted personalmente. Receive Him as your personal Savior. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Then, just as the seed sprouts into new life, you will sprout into a new creation in Christ. Así que, así como la semilla brota en una nueva vida, si tú crees en Cristo, tú vendrás a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. In these uncertain times, you then will be ready for His return. Y entonces, en estos tiempos tan inciertos, tú estarás
listo para el regreso de Cristo. He will give you a new glorified body. Él te dará un día un nuevo cuerpo glorificado. Take full dominion of the earth Él tomará dominio completo de la tierra and take you to heaven when you die. y te llevará al cielo cuando tú mueras. I hope all of you will be ready. Espero que cuando eso suceda todos estén listos. Thank you.